Vamos con la pregunta primera, que la hace Israel de Santiago. Dice, tiene el título, ¿cuál es la diferencia entre un presupuesto y un flujo de caja? Mi empresa es una pequeña cadena de supermercados. Tenemos 7 locales en zonas rurales. Para el 2022 queremos abrir 2 locales en cabeceras de cantón. Hemos estado hablando con 2 bancos para buscar financiamiento para construir en 2 terrenos que ya habíamos comprado hace un par de años a muy buen precio. Un banco nos pidió un flujo de caja y otro banco nos pidió un presupuesto. Para nosotros es lo mismo. ¿Existe alguna diferencia entre esos 2 estudios? Bueno, en primer lugar, dentro de Meridian Academy tienes un curso para preparar un presupuesto para tu empresa y tienes un curso para preparar un flujo de caja para tu empresa. ¿Cuál es la diferencia entre esas 2 herramientas de planificación financiera? Bueno, antes de eso, vuelvo a comentar algo que es necesario retomarlo acá, que uno de los 3 estados financieros se llama el estado de resultados. El estado de resultados nos va a mostrar para los últimos 12 meses o 36 meses cuáles han sido las ventas, el costo de esas ventas, los gastos operativos, los gastos de mercadeo, los gastos gerenciales o administrativos, los gastos financieros, etc. Es decir, nos va a decir cuánto hemos vendido y cuánto hemos ganado en los últimos meses. Normalmente comparamos los últimos 3 meses con los mismos 3 meses del año pasado. Es una herramienta histórica, es decir, ya sucedió, ya pasó, ya no podemos hacer nada por eso, pero necesitamos conocer cuáles son los resultados para poder tomar decisiones hacia adelante. Entonces, un presupuesto es eso mismo, pero proyectado hacia adelante. Normalmente los bancos van a pedir 60 meses de presupuesto, lo que llamamos un presupuesto maestro, y los próximos 12 meses mensualizados, es decir, mes por mes, y los próximos 4 años los podemos presentar anualizados. A mí me gusta para mis clientes de consultoría tener los primeros 12 meses proyectados y los segundos 12 meses del segundo año también proyectados. Hasta donde sea posible, tener por lo menos 24 meses. Y utilizo un presupuesto permanente, es decir, siempre vamos a tener 12 meses de presupuesto. Nunca hacemos ya, como dicen los libros de teoría, no hacemos el presupuesto una vez al año. Lo actualizamos todos los meses. Este mes terminó enero, entonces proyecto el enero del próximo año. Luego termina febrero y proyecto el febrero del próximo año o lo actualizo. Un presupuesto es decirle, proyectar las ventas mensuales, independientemente de si las ventas van a ser de contado o de crédito, proyectar cómo se va a manejar el inventario, el valor estimado del inventario que debo tener para poder atender a esas ventas. Me va a decir cuántas son las compras proyectadas mes por mes para poder apalancar ese inventario, el inventario final y el inicial de cada mes, y luego los costos operativos, los gastos de ventas, los gastos administrativos, los gastos financieros para los próximos 12 meses, es decir, lo mismo que me dice el estado de resultados hacia atrás, me lo va a decir el presupuesto hacia adelante. Es decir, me va a decir cuánto pretendo, cuánto proyecto vender y cuánto proyecto ganarme en los próximos 6 meses. Es decir, si la empresa va a ser rentable más o menos que el año pasado, si voy a crecer en ventas o si voy a crecer en ganancias y qué porcentaje de crecimiento en cada una de las líneas del estado voy a tener. Al presupuesto se le agregan una cantidad de anexos, es decir, todos los detalles, las ventas detalladas por categoría, por departamento, por unidad de negocios, después el costo de ventas correspondiente a cada una de esas ventas y así los diferentes costos fijos, detallados, desglosados, con cada uno de sus rubros, bien justificados y vamos a suponer, y debe ser así, que esas proyecciones deben ser coherentes con la realidad de los últimos 12 meses. Un presupuesto es la base para hacer un flujo de caja. Recuerden que no siempre más ventas es más ganancias y que no siempre más ganancias es más riqueza, ¿no? La verdadera riqueza no se mide en función de las ganancias, se mide en función del flujo de caja, es decir, de las ganancias que se convierten en flujo de caja. De tal manera que lo que yo estoy proyectando ahí son ventas y utilidades. No estoy proyectando cómo se va a manejar el flujo de caja, si va a haber más dinero o menos dinero. Para eso debo preparar una herramienta adicional
que utiliza todos los datos del presupuesto. Es decir, yo voy a necesitar una información en cadena. Necesito, para poder preparar un presupuesto, tengo que tener estados de resultados apropiados. Y para poder preparar el flujo de caja, voy a necesitar un presupuesto. Esto es bien importante porque el flujo de caja sí me va a decir a mí cuáles van a ser las fuentes de ingresos que va a tener la empresa en los próximos 12 meses, es decir, cómo se convierten las ventas en dinero. Si yo vendo de contado, pues lo que vendo lo recibo en caja, más el IVA, más el ITBMS, más el ITEVIS, como se llama en tu país. Y voy a tener también los egresos, las salidas de dinero, que se van a pagar con ese dinero. Vamos a decir los pagos a proveedores, que es diferente a las compras. Si yo compro local y hoy $100,000, esos $100,000 a 60 días no sale ese dinero hoy, va a salir dentro de 2 meses. Si yo hago importaciones y no tengo crédito con mis proveedores, pues voy a tener que depositar el 50% de esa mercancía que no me va a llegar hasta dentro de 4 meses si viene de China o de Europa o de la India. Y así durante estos próximos 3 o 4 meses ir haciendo desembolsos parciales por mercadería que no ha llegado y que ni siquiera es compra, sino que son adelantos, importaciones. El flujo de caja me dice eso. El dinero que va a entrar, el dinero que va a salir por todos los diferentes conceptos y el flujo de caja neto, es decir, ingresos menos egresos, flujo de caja neto. Y con base en los saldos iniciales de los bancos voy a calcular cuál va a ser el proyectado de flujo de caja para los siguientes meses del año. Esas 3 herramientas son poderosísimas porque me permiten a mí entender en dónde es que se está generando la riqueza y las ganancias en la empresa. Entonces estamos hablando de 3 reportes financieros. El estado de resultados, que es histórico, ya sucedió, ya pasó. Y luego tenemos el presupuesto, que es la proyección hacia adelante de ese estado de resultados. Y luego el flujo de caja, que me convierte el presupuesto en entradas y en salidas. Las 3 herramientas son indispensables y las 3 las implemento para mis clientes de consultoría. Los bancos tienen diferentes políticas. Algunos bancos se conforman con el presupuesto y otros bancos, la mayoría y cada vez más, van a utilizar el flujo de caja. Si una empresa a mí me pide que le prepare un presupuesto, pues se prepara con base en el estado de resultados y ahí tendríamos, por decirlo de alguna manera, la mitad, el 50% de un trabajo que es necesario para toda empresa. Si un cliente me pide que le prepare un flujo de caja, yo tengo necesariamente que hacer el presupuesto. Sin el presupuesto sería muy responsable preparar un flujo de caja. Si un estado de resultados confiable hacia atrás de los últimos 12 meses, también sería muy responsable preparar un presupuesto maestro para los próximos 12 meses. Esto es tan importante que incluso cuando yo proyecto, hay un servicio de consultoría que vendo que se llama valoración de empresas. Cuando me contratan para valorar una empresa, yo tengo que proyectar 60 meses de flujo de caja, porque con base en los flujos de caja descontados, atraídos a valor presente mediante una tasa de descuento, es que yo estimo el valor financiero de la empresa. Pero para preparar un flujo de caja necesito un presupuesto, y para preparar un presupuesto necesito estado financiero, de tal manera que una empresa que me contrata para valorar su empresa necesita tener una contabilidad muy eficiente y con la capacidad de generar toda la información histórica, al menos de 3 años, que voy a necesitar para entender financieramente la empresa y proyectarla a futuro. Espero que esté bien clara la importancia de las 3 herramientas y la diferencia entre ellas. Me preguntaban por cuál es la diferencia entre el presupuesto y el flujo de caja, pero es necesario que haya hablado sobre la otra, que es antes que estas 2, que es el estado de resultados.